Durán es profesora en la Universidad de Nantes, directora del Departamento de Estudios Hispánicos y vicedecana. Estoy doctor de investigación en la Facultad de Lenguas y de Culturas Extranjeras. Aproxímate el micro para que te digas. Enseña literatura, historia de las ideas, lengua, arte, civilización de la España moderna de los siglos XV y XVIII. Sus temas de investigación son muy variados: recepción de la filosofía antigua, estoicismo, epicureísmo, los textos españoles, textos literarios, filosofía moral, filosofía natural, pensamiento político, heterodoxias y disidencias, Baltasar Gracián, Cervantes, Quevedo, circulación de los saberes en el Renacimiento y en la época clásica, la historia natural, la filosofía natural, la historia de las ciencias. Su lista de publicaciones es enorme y entre ellas pues te saco algunas, que son las que más significativas pueden ser para los presentes. Su tesis doctoral, dedicada a la obra de Baltasar Gracián, entre literatura y filosofía del héroe artístico, del año 99, Cervantes y la ilusión de lo trágico, del año 2011, La amistad o la experiencia de la alteridad en el Quijote, es un trabajo de 2007, Héroe y heroísmo en Baltasar Gracián, hacia una filosofía del desengaño heroico y crítico, de 2004, El arte y la naturaleza en el Triticón de Baltasar Gracián, de 2002, y más recientes, trabajos más recientes, La idea de la providencia divina en la cultura budista, Ecos españoles de Hugo Grocio en la providencia divina en Quevedo, de 2021, La sombra de Demócrito en el Quijote, de 2018, El epicureísmo y las heterodoxias españolas, propuestas por el Estado de la Cuestión, de 2013, Herencia del estoicismo antiguo y su uso en la poética del soneto, el ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, de 2013, y por publicar pues, un trabajo sobre Plinio en España, en el Renacimiento, y Epicuro y el epicureísmo en España. Ha sido profesora invitada en numerosas universidades extranjeras y, entre otras, pues, en 2015 en la Universidad Anglia Ruskin del Reino Unido, en 2013 profesora invitada en la Universidad Veracruzana de Xalapa, en México, en 2008 en el Colegio de México, en 2008 también en la UNAM y en la Universidad de Münster, en Alemania. Ha participado o participa en numerosos proyectos de investigación. Es coordinadora de un proyecto de investigación con el tema Las artes del consenso en el concierto de las naciones, pensar la forma de instauración de la concordia en la época moderna, del siglo XVI y XVIII. Y participa también en un proyecto dedicado a la temática de la poética cristiana en la teoría de la censura en el siglo XVI, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro del Seminario Internacional Gracián y sus conceptos, y miembro del comité editorial de la revista de investigación graciana Conceptos, y miembro de diversas asociaciones internacionales. De la Asociación Internacional del Siglo de Oro, de la Asociación Internacional de Hispanistas, de la de Estudios Cervantinos, de la Sociedad del siglo XVI, de la Sociedad de América del Renacimiento, de la de Hispanistas de Gran Bretaña e Irlanda, etc. Como ven, la lista, pues, agradecerle aquí su presencia, que aceptara la invitación desde el primer momento, cuando se decimos, ¿no? Y luego, pues también agradecerte pues, que hayas estado aquí al pie del cañón desde todo el tiempo. Muchas gracias, Javier. Me entusiasmó de entrada la propuesta de participar en un encuentro
de filósofos sobre Gracián en la actualidad del barroco. Quisiera también agradecerles la paciencia y el esfuerzo por estar esta tarde en el último tramo del simposio, al final de 3 días de reflexiones que fueron intensas, un intercambio de ideas muy animado y estimulante. La tarea que me toca es muy delicada, muy difícil, después de todo lo que se ha dicho durante estos días. Y no pretendo en absoluto tener la última palabra ni sintetizar, sería demasiado todo lo que hemos compartido durante este coloquio. Tomé en cuenta, sin embargo, las aportaciones de lo que se expuso durante este simposio para formular la propuesta que les presento esta tarde. Casi me da la tentación de citar el primero de los aforismos de Goethe, publicado en 1833, donde la formulación parece resonar en eco a las primeras palabras de la agudeza y arte del ingenio de Gracián, donde dice: no hay nada sensato que no se haya pensado ya, solo hay que intentar pensarlo de nuevo. Se escribe en las máximas y aforismos de Goethe que se publican un año después de la publicación de la traducción de Schopenhauer del Oráculo Manual de Arte de Florencia. El barroco desde la actualidad. La edición del 23 de septiembre pasado del periódico El País titulaba uno de sus artículos haciendo referencia a Gracián: la nueva reencarnación del Oráculo Manual de Arte de Prudencia. Gracián, explícitamente recomendado por Elon Musk en Twitter, hizo que se disparara el número de las conexiones. Pero como lo explica el artículo, la reencarnación de la que se trata se explica por el cambio de título, al menos en Estados Unidos, donde el título original de Gracián se ha descartado ante las posibilidades de mayor éxito dadas con títulos como Gracián, el jesuita que enseñaba a triunfar en 2013. Y el más reciente, ¿por qué los ejecutivos juegan al golf? La especulación, entiéndase aquí la de bancos y empresas, ha enterrado la poesía y el oculto encanto del Oráculo Manual de Arte de Prudencia. El asunto anecdótico invita a ver, sin embargo, en los 300 aforismos de Gracián, un manual de predictibilidad que confiere al texto el privilegio de la perenidad, por muy inauditas que fueran las circunstancias de los tiempos. Esta actualidad de Gracián nos ha rendido estos días. La importancia y hasta la necesidad de pensar de nuevo en las corrientes del pensamiento clásico, fundadoras de nuestra modernidad en los tiempos y la sociedad de hoy, ha resonado ya desde varios años con la publicación de manifiestos y ensayos que se enfrentan con la actualidad de un legado cultural e intelectual en una época en la que, por otra parte, la alerta se extiende al riesgo de ver, ni tarde ni temprano, sino desde ahora, una memoria progresivamente borrada. Un tiempo sin historia, como advierte el historiador Adriano Prosperi en un ensayo reciente. Títulos como los de unos ensayos que se han publicado en inglés, traducidos también al castellano para algunos, como este título
de un libro editado por Brendan Dudley en 2014, Renaissance Now, con exclamativa. The Value of the Renaissance Past in Contemporary Culture, marcado por el impacto del manifiesto famoso, conocido, traducido al castellano de Martha Nussbaum, sin fines de lucro, porque la democracia necesita las humanidades, en una edición en Madrid, Buenos Aires, en 2010. Estos textos ilustran esta preocupación extendida hacia el devenir de las humanidades y la necesidad, pues, de pensar la actualidad del barroco. En Francia, la reflexión va por otro camino, tal vez, con estudios pioneros que se trabajan, que han dado lugar a publicaciones en la actualidad de especialistas de literatura, como Alexandre Geffel, Antoine Montagnon, tal vez es más conocido de ellos, Françoise Lavocat, sobre el poder de la literatura de cambiar el mundo. Entonces, ¿cómo el barroco piensa el futuro y cómo nos ayuda a pensar el futuro? El propio Gracián escribía en el aforismo 152: es dificultoso llevar un gran vacío, porque siempre lo pasado pareció mejor. Mi objetivo será aquí examinar estas preguntas que surgieron como elemento fundador de la conciencia del momento barroco, como época de transición y a la vez época de crisis. Volviendo sobre la dificultad de tomar por sentada una unidad estable del barroco, subrayaré un caso de actualidad de Gracián que pone a nueva luz el aliento vital que se desprende de la obra del jesuita, siguiendo la curiosa y dramática manifestación de su reencarnación en la obra del filólogo alemán Werner Haus, que orientará mi reflexión a continuación sobre el valor inestimable de la dificultad del texto barroco y su aportación para una reflexión sobre las relaciones entre ética barroca y estoicismo, a lo cual me encaminaré. En su correspondencia con el hispanista francés Marcel Bataillon en 1949, Américo Castro declaraba insatisfactorio el término barroco. Animado por, cito, una consideración vital de la historia, fin de cita, que los franceses, cito, anclados en el positivismo racionalista, no lograban entender, recordaba Castro que el acercamiento a la historia viene determinado por multitud de factores que una concepción vital permitía entender. Cito: si la situación vital de Europa, Francia, Italia, España, ofrece analogías y también una base histórica en gran parte común entre 1500 y 1700, también es verdad que los modos de reaccionar a la tradición han sido muy diferentes. Sería estúpido, escribe Castro, según mi opinión, querer concentrarlos todos bajo una única definición, el barroco. Habría que utilizar otros términos. En esta reflexión de Américo Castro se puede ver el síntoma de una oscilación definitoria de la historia del barroco que influyó en la búsqueda de criterios capaces de unificar la variedad de sus versiones. Reflexionar sobre la actualidad del barroco lleva a volver a pensar inevitablemente la historia del barroco, de su recepción, para ir en busca de su identidad. El difícil uso de las categorías que se aplican para alcanzar esa identidad no merece repetirse, se ha evocado en varias ocasiones.
incluso llevan a veces a distorsiones, ¿no? En los casos extremos, que la vuelta a los textos ayuda siempre a rectificar. Empezaré y quiero empezar, bueno, en esta presentación final, desde el presente, un presente que nos remite a la Segunda Guerra Mundial, remitiendo a la experiencia en carne viva del efecto Gracián, por así decirlo. Nos situamos en la actualidad, ahora, de la publicación de una nueva edición de la traducción alemana del Oráculo Manual de Arte de Prudencia 2020. La segunda traducción, perdón, después de la de Schopenhauer, en 1832. Dos traducciones se publicaron, pues, en este mismo año 2020, junto con la alemana de Hans Ulrich Umbrecht. Salió el Oráculo Manuale over el arte de la prudencia, traducido por Giulia Poggi, con un ensayo de Marc Maron. Ambas ediciones demuestran, por si hacía falta, la fortuna extraordinaria de un texto considerado, sin embargo, como difícil, oscuro, que apenas se sigue estudiando en las universidades. La consideración de la actualidad del barroco me lleva a detenerme ahora en las circunstancias de la lectura de Gracián en tiempos de guerra, de censura y de privación de libertad, siguiendo el caso del filólogo romanista Werner Haus. Werner Haus, cuyo interés empezó por un trabajo sobre Corneille como poeta político en 1936, trabajo en el que empieza a manifestar una reflexión hacia el individuo, sobre la autonomía del sujeto, donde Gracián es valorado, va a ser valorado después en la continuación de este trabajo. Gracián ocupa un lugar singular en la reflexión formulada también en la modernidad en Alemania, ¿no? Sobre la ética del individuo. Para evocarlo, antes de concentrarnos en el caso de Haus, la lectura, la lección de Gracián y la lectura de Gracián es muy importante en la modernidad alemana, desde la lectura de Christian Thomasius, como se sabe, difusor de Gracián en la Alemania ilustrada. Christian Thomasius introduce la reflexión también de Kant sobre la virtud mundana entre habilidad y pragmatismo, como lo señaló Pierre Banc a propósito de su estudio sobre la prudencia en la historia. El texto de referencia es allí la Introductio ad Philosophiam Aulicam, título más extenso, publicado en Leipzig en 1688. Gracián ofrecía a Alemania una nueva vida filosófica que permitía definir la vida ética independientemente de las razones teológicas. Es un aspecto muy singular interesante de esta recepción alemana. El historiador de la filosofía, Jan Hunter, en un apasionante trabajo sobre Thomasius y la desacralización de la filosofía, publicado en el Journal of the History of Ideas en el año 2000, analiza sus escritos
en los escritos de Thomas Seuss el programa de desacralización y de teologización de la filosofía. Marcado, como señala Hunter, por una antropología epicúrea, dice, del hombre, con el objetivo de pensar la felicidad temporal, adosada a la prudencia y separada de la teología. Cito, la whole philosophy pretende sustituir el aristotelismo platonizado de la metafísica racionalista por una antropología naturalista de las pasiones y una mezcla ecléctica de lógica humanista y epistemología estoica. No se cita a Gracián, pero reconocemos ahí el fundamento del pensamiento del Jesús. El distanciamiento de la teología respondía a la necesidad de formación de juristas y políticos. Una preparación para pensar el bien temporal suponía una conversión a lo empírico que parece haber favorecido también la meditación de los aforismos de Gracián, proponiendo un diagnóstico de las pasiones, una ética del gobierno de sí, que se encontraban reunidos en los aforismos de Gracián. Gracián correspondía o satisfacía, por otra parte, el esfuerzo de aquel periodo ilustrado para constituir una sabiduría ecléctica, y merecería profundizarse esta definición de la filosofía ecléctica en aquel contexto. En la introducción de Thomas Seuss, que se encuentra bastante fácilmente en latín, digitalizada, la prudencia se hace compañera de la solertia, de la habilidad perspicaz y de una técnica. Vemos como Thomas Seuss articula muy bien estos conceptos que encontramos en Gracián, en el capítulo 2 de su introducción. La fascinación por la variedad constituye en este contexto ecléctico la base de una libertad para el pensar que reunía armoniosamente a antiguos y modernos junto con un autor emblemático del barroco hispano. Llevaba una filosofía antisistemática valorada por el pensamiento alemán del siglo XVIII. Lo sugiere también el análisis que hace Martin Mulstow de la filosofía del eclecticismo del mismo periodo. En efecto, en la filosofía ecléctica del siglo XVIII, que se acompaña de una crítica hacia las sectas filosóficas, la prudencia resalta como un concepto central. Los partidarios del eclecticismo valoraron en ella la posibilidad de afirmar una indiferencia religiosa a la que aspiraban. La prudencia era un concepto liberador en estas condiciones. Al referirse a los filósofos eclécticos, pero no a Gracián, Martin Mulstow califica el estilo de aquella generación de escritores y poetas, probables lectores de Gracián, de, cito, un estilo de provocación y satírica exageración, de antipedantería, una típica forma de pensamiento disidente. Este eclecticismo alemán reconocía, por otra parte, en unos de sus poetas satíricos, que han sido más conocidos, reconocía en las mentes ingeniosas unos espíritus libres que llega a calificar de héroes incluso. Esta mediación alemana de Gracián y del valor filosófico de la prudencia lleva a una luz
complementaria sobre la recepción germánica del jesuita antes de Schopenhauer. Abre perspectivas de investigación, tal vez, sobre una recepción satírica de la agudeza en las poéticas que apenas se evocan e incluso no se evoca la gracia. Con el filólogo alemán Werner Krauss, nacido en 1884 y que murió en 1959, romanista, especialista del siglo XVII francés y español, la experiencia activa con el texto de Gracián venía entonces sedimentada en las esferas de la memoria cultural alemana. Con las circunstancias dramáticas del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, la lectura de Gracián va a generar a su vez una creación de alto sentido vital. El pensamiento de Gracián constituye con este ejemplo una ocasión de salvación. Cito, antes de entrar en el detalle, esta reflexión de Werner Krauss en su famoso estudio sobre la doctrina de la vida de Baltasar Gracián, dice: como afirma Joaquín Costa, leyendo a Gracián se pisa un terreno colgado sobre un abismo y lleno de víboras, en el que no se debe dar un paso sin mirar previamente dónde se va a colocar el pie. La actualidad de Gracián en las letras alemanas, también al favor de esta traducción que citaba de entrada, ha permitido recordar la experiencia también dolorosa de Krauss durante el periodo de su encarcelamiento en la cárcel de Plötzensee, entre 1943 y 1944, donde estaba condenado a muerte. El romanista alemán Ottmar Ether, al comentar el texto escrito por Krauss desde la prisión, PLN, que remite al lugar, Las pasiones de los halcones, texto escrito por Krauss, hace surgir el papel aquí fundador del oráculo manual y del crítico de Gracián. Editado en Frankfurt en 1946, PLN, Las pasiones de los halcones, se publicó de nuevo en 1948. Mientras tanto, en 1947, el mismo editor publica el análisis de Krauss dedicado a Gracián. Los escritos de Gracián constituyen el subtexto de una novela personal trágica concebida en la cárcel. En la celda, Krauss había logrado conservar la compañía única permitida de los dos libros de Gracián, el oráculo manual y el criticón. Para las autoridades hitlerianas de la prisión, las obras de un jesuita del siglo XVII no ofrecían ningún riesgo de disidencia. Krauss se dedica entonces a un trabajo de escritura paralela, literalmente ambidextra, para retomar esta palabra de Gracián. Mientras medita sin recurrir a la crítica para producir un análisis auténtico y personal sobre la doctrina de la vida de Gracián, escribe su propia novela, un libro gemelo del criticón de Gracián, disimulado, su propio libro, su propia obra, o sea, Las pasiones de los halcones, corrosivo, humorístico y tragicómico en el estilo graciano. Krauss, consciente de una muerte anunciada de la cual Gadamer lo va a rescatar, ofrece una resistencia polifónica en el acto de escritura sobre Gracián que sirve al mismo tiempo de camuflaje a la propia creación. La obra de Gracián se convierte así en arma de resistencia, nunca mejor dicho,
ante los sistemas, un sistema y potencialmente los sistemas de dominio autoritario. Es así también como lo leen recientemente los historiadores de la filología romanística, Gumbrecht, Leiten, Ottmar Ette, que estaba citando, que consideran entonces la figura tutelar de Gracián en Alemania. Krauss se interesa en el conceptismo como estrategia y herramienta de lectura de los corazones, dice Krauss. En apariencia, el propio Gracián entendía las estructuras surgidas de sus palabras y pensamiento como configuraciones en el espacio, análogas a las relaciones de las cosas y los cuerpos en el espacio. Ve una correlación entre la lectura de lo humano y las figuras de estilo. Es interesante también esta memoria, esta movilización, alusión al texto de Gracián en términos de figuración en el espacio, para un escritor que produce un texto desde la celda, desde el encarcelamiento. La traducción española del estudio de Krauss revela una escritura breve, mimética de la de Gracián. Por otra parte, Krauss convoca referencias a las grandes figuras de la cultura literaria y filosófica alemana en este mismo texto. Kant, Schopenhauer, Fichte, Schiller, junto a los cuales figura Gracián. La presencia de aquellas autoridades recordadas en medio de la desesperación confieren a Gracián la estatura de un pensador europeo, anticipador de la Ilustración, según Krauss. El romanista no tiene tiempo en este acto de escritura urgente de detenerse en el contexto de la España del XVII. Su escritura, literalmente atada, asume liberarse del peso de la crítica y de la erudición, y así hace de Gracián un sabio universal. El escamoteo de los datos históricos y temporales proyecta el estilo hacia un presente eterno que vale para el futuro de la acción y la sobrevivencia. Gumbrecht habla, a propósito de Gracián, por otra parte, de un pensamiento frío que refleja la necesidad vital de sobrevivir en condiciones extremas, a la cual corresponde la obra del jesuita. El método lógico ofrece un terreno propicio a la ausencia de sistema dogmático, que es la garantía de un pensamiento libre, pero lo que le valió a Gracián el difícil reconocimiento como filósofo, este antisistematicidad. Se entiende particularmente en este contexto, aludía el poder de la escritura de Gracián, la cifra que se convierte plenamente en la clave de una escritura liberadora, dotada de la posibilidad de revertir y subvertir el sentido, de disimularlo. El concepto sobre el cual Gracián reflexiona en la agudeza y trata de definir, pero sin optar por un sistema expositivo more geométrico, pone en desequilibrio las jerarquías. La agudeza verbal, que expresa un arte dominado por el ingenio, estriba fundamentalmente en la inestabilidad del concepto, siempre en equilibrio, propio para traducir la incoherencia, lo absurdo del mundo, que nutre, por otra parte, una visión burlesca de la humanidad, de la sociedad, de la humanidad,
hasta el punto de que el lenguaje eclipsa lo real. La deformación por el lenguaje es una manera de huir provisionalmente, porque importa llegar a la verdad del deseado. La agudeza erige en principio estético y ético la precariedad del sentido. Hace del cambio de los equilibrios entre objetos distantes la posibilidad, la ocasión de bellezas nuevas e inauditas, siempre logrando lo que llama Gracián la simpatía y conformidad del concepto. Recordemos la definición famosa del concepto en el discurso segundo. Consiste, pues, este artificio conceptuoso en una primorosa concordia, en una armónica correlación entre dos o tres cognoscibles extremos, expresada por un acto del entendimiento. En este sentido, el arte del conceptismo reconstruye lo que descomponía el diseño, creando nuevas ocasiones de admiración en las que el sujeto es ahora plenamente activo. Este proceso no camina según un modelo de demostración, como lo he dicho, porque reconoce la dignidad de lo dispar, dos objetos distantes, de lo extravagante, de lo irregular, que Gracián considera como componentes de la creación y de la existencia. La agudeza, al explorar el principio de relación, revisa pues las jerarquías, en las cuales estriba un orden provisional, precario, artificial, por inventar. Si bien ha venido diciéndose que el barroco pertenece a un periodo marcado por el deseo, por una idea del dominio, del control, de la fuerza. Sin embargo, cabe subrayar la resistencia a las categorías desde el punto de vista intelectual que se encuentra en esa libertad asistemática de Gracián y lo que asegura las posibilidades de su propia reencarnación. La relación del barroco con lo sistemático, la vía de expresión literaria, que no incluye, por cierto, todo el pensamiento barroco, porque si consideramos lo literario, excluimos a Mariana, excluimos a Suárez. Esta relación con la expresión literaria encuentra su origen en una actitud española ante el lenguaje, que se manifestó en el temprano humanismo peninsular. A partir de un afán por revisar la relación del lenguaje con la realidad, cuestionando las categorías escolásticas. La invención de un instrumento literario para la filosofía nació de la erosión progresiva de la lógica terminista por el movimiento de crítica del lenguaje del humanismo español, crítica asumida por la escuela de Vives en torno a la obra de Vives y en torno a los discípulos españoles de Erasmo, que aspiraban a reconciliar el espíritu y la letra, vivificándola en un momento de necesidad práctica urgente, debido también a el encuentro con el nuevo mundo, la necesidad de escribir la realidad del nuevo mundo. La rudeza del lenguaje es un motivo constante de esta nueva actitud, asumida, por ejemplo, por los historiadores naturales del Nuevo Mundo. Es un tema sobre el cual he trabajado últimamente
para tratar de redefinir este empirismo propiamente hispánico que se da en aquel momento. Se expresa en Vives y tal vez nos da una de las claves de este acercamiento estrecho entre filosofía y literatura que tenemos en Gracián. Bueno, es así como Vives, Fray Luis de León también, editado en el 17 por Quevedo, inician una crítica fructífera de la lógica aristotélica, coincidiendo con un vasto movimiento de cuestionamiento de la dialéctica y del aristotelismo. La formulación de esta crítica marca profundamente la transformación de la filosofía natural en el Renacimiento y deja una huella profunda en esta aspiración del barroco a otro lenguaje, otra expresión de la relación filosófica con el mundo, mediante la imagen particular. También habría que reconocer que Gracián se incluye en esta perspectiva de constante cuestionamiento sobre el lenguaje de la filosofía. Bueno, un aspecto también que destacó en esta ocasión. Esta renovación intelectual se concentró de modo muy notable en el reinado de Felipe II, el cual encarnaría dramáticamente, como se ha dicho, el fracaso. Sin embargo, fue entre 1550 y 1590 cuando se publicaron obras cimeras de la filosofía natural en España. Huarte, Sabucodenantes, Gómez Ferreira y otros, figuras que ilustran una producción científica envidiada en la época por otras naciones. Las fuentes españolas de Francis Bacon son tan solo la parte sumergida de un proceso de emulación, por no hablar de piratería, que ha sido también una palabra empleada sobre estas relaciones duales entre Inglaterra y España. En la actualidad es notable el esfuerzo, aunque paulatino, desde ámbitos filosóficos desvinculados del idioma y de la cultura española, por incorporar a la lectura de las problemáticas filosóficas de la temprana modernidad a Huarte, por ejemplo. Me refiero a la filósofa danesa Sabrina Erasmeier, quien editó a Elizabeth de Bohemia y la estudia en su contexto, o al filósofo italiano Fabrizio Bigotti, quien estudia a Huarte junto con Bernardino Telesio en 2019. Por no hablar de la novedad de Sabuco en la manera de pensar el cerebro formulada en la nueva filosofía de la naturaleza del hombre en 1587, que inspiró a Thomas Willis más tarde en sus escritos sobre el cerebro. Otros campos de la tecnología emergente del Renacimiento tardío en su fase de transición al barroco señalan los avances de España en la construcción naval, en el arte militar, cuyos textos circularon intensamente y se leyeron con la mayor atención en Inglaterra, por ejemplo, mediante la traducción y el paso de la translatio a la translatio imperil. Sin hablar de los catálogos de materia botánica y médica de Monardes, las historias naturales y morales, Gonzalo Fernández de Oviedo, José de Acosta, obras traducidas con la mayor rapidez a las lenguas vernáculas, además del latín, que tuvieron una pronta difusión en los países protestantes. De allí, sin duda, la retención de todo este acopio de información por los círculos de poder en torno a Felipe II, que llevó a definir esta ciencia como ciencia secreta, ciencia de Estado, que se difundía demasiado rápido.
Bueno, entonces me parece importante y se podría comentar aún más con otros ejemplos, ¿no? Estos elementos históricos para nuestra concepción del barroco, situación del barroco en su contexto. Sin olvidar tampoco que la conciencia de crisis era compartida y generalizada en la Europa del XVII, como lo ha escrito Joseph Perret. Cito un estudio de 2015, en el cual pregunta Joseph Perret: ¿Felipe IV es el responsable del declive de España? Que hubiera tal declive es algo que está por verse. Es la perspectiva de un historiador. Tras haberse gozado, dice, largo tiempo del favor de los historiadores, esta noción se discute hoy en día. En vez de decadencia, sería mejor hablar de retorno a la normalidad tras la expansión del siglo XVI. Hasta 1580, prosigue, aproximadamente, la península se habría beneficiado de una coyuntura excepcionalmente favorable, debido a la llegada masiva de los metales preciosos de América. Cito más adelante. Para rebatir la realidad de la decadencia, puede invocarse el hecho de que España libró guerras incesantes durante todo el siglo XVII. Contra los Países Bajos, contra Dinamarca, contra Suecia, contra los príncipes alemanes, contra Francia, contra los rebeldes catalanes y los insurgentes portugueses. Un país agotado hubiera podido soportar semejante esfuerzo durante tanto tiempo. De estas pruebas, España salió debilitada, pero no arruinada, concluye Perret. Bueno, con eso quisiera enfatizar sobre todo el valor de perspectivas pluridisciplinares, juntando la filosofía, el arte, la ciencia, la poesía, lo que hemos hecho también durante estos días, porque contribuyen a una reflexión equilibrada, tomando apoyo en la historia también como brújula. Ahora bien, la actualidad del barroco es un reto hacia las jóvenes generaciones, debido a la dificultad de su lenguaje, por la difícil comprensión de sus contradicciones, de la forma circular, poco lineal del pensar barroco, entre el mirar al revés, el volver hacia atrás para poder avanzar. Por esta razón, la filosofía ha de desempeñar un papel decisivo para esta continuidad y esta actualidad. El ejemplo de Werner Krauss nos ha mostrado, sin embargo, la ayuda de una escritura cifrada, la posibilidad liberadora de la lectura. Citemos a Gracián sobre el valor de la dificultad que el jesuita pedagogo atenúa con una facilidad declarada en ocasiones. Dice en el aforismo 204. Lo fácil se ha de emprender como dificultoso y lo dificultoso como fácil. El aforismo anticipa el como sí del aforismo 251. Y en otro fragmento, las cosas para que se estimen han de costar. Gracián no desanima del todo a su lector al proponerle la tarea fácil de conocer la pieza que falta. Dice, nótase esta pieza que falta en algunos que pudieran ser mucho si repararan en bien poco. Prestando atención al detalle, promete el jesuita un conocimiento útil. Todos estos desaires, dice, si se advirtiesen estos desaires, esta pieza que falta, se podrían suplir con facilidad. Que el cuidado, dice, palabra que utiliza constantemente en el oráculo, puede hacer de la costumbre segunda naturaleza.
Este método me conduce ahora, encaminándome hacia el final de esta presentación, ahora al estoicismo y a la actualidad de este componente del barroco. ¿Con qué estoicismo se identifica Gracián? ¿Cuál es más afín? Hay que reconocer que aquí la historia de la recepción del estoicismo es particularmente útil. Por parte de Gracián muestra la configuración de un saber plural, una reapropiación marcada por la variedad. El estoicismo se ofrece como una doctrina transmitida por fragmentos, en muchos casos hasta el 17. Esta identidad fragmentaria, siempre disponible, breve y metafórica, seduce el pensamiento barroco. Como lo ha estudiado Ada Palmer, la transmisión de los escritos estoicos resulta compleja y singular, sujeta muchas veces en el 16 y 17 a falsas atribuciones, ediciones apócrifas, que sin embargo contribuyeron a la popularidad de Séneca. Pese a la falsa autenticidad de los textos que podían circular durante el Renacimiento, varias veces compuestos a partir de compilaciones de textos. En este marco, la obra de Lipsio resultó importante para contrarrestar la falta de autenticidad. Sin embargo, dicha confusión en la transmisión de la doctrina estoica no disminuyó la popularidad inmensa de la filósofa. Pese a las adulteraciones que sufrió, pero que explican también la apropiación personal y la reescritura de la misma doctrina. El estoicismo parece estar sujeto a metamorfosis múltiples, reencarnaciones, y el barroco constituye un momento privilegiado en la historia de las transformaciones de un pensamiento no uniforme y sumamente sincrético. Quisiera destacar algunas nociones importantes que resuenan en la actualidad antes de concluir. Las formas de la dependencia, esta idea del depender, no depender, la propia idea de la autonomía, la relación entre comunidad y autarquía, por otra parte, el contento y la sobriedad hacia los bienes. Gracián adelanta una reflexión importante para la actualidad del barroco sobre la relación entre el individuo y la comunidad. Lo inicia como jesuita, que tenía una idea muy alta de su responsabilidad pedagógica en la labor de formación que emprendía en los colegios de la compañía. No podía negar las virtudes de la sociabilidad. Es un pensador político, un pensador de la moral, y estas ideas resultan ineludibles para su filosofía. Reconoce y celebra en el oráculo el beneficio constitutivo de la amistad para el individuo. Dice, tener amigos es el segundo ser. Depende lo más y lo mejor que tenemos de los otros. Aforismo 111. Declara sin ambigüedad la imposibilidad de un apartamiento total del trato humano, que parece ser una idea inquietante para la época, a juzgar por el caso inaugural de la vida de sueño, el apartamiento del trato humano, o la propia apertura del criticón, definida en las páginas preliminares, como filosofía cortesana. Dice Gracián, antes loco con todos, recuerdo a solas, 133. Hace de vivir con otros, y los ignorantes son los más. Para vivir a solas
ha de tener o mucho de Dios o todo de bestial. Mas yo moderaría el aforismo, diciendo, antes cuerdo con los más que loco a solas. Algunos quieren ser singulares en las quimeras. Es una de las raras veces en que la voz de Gracián, yo, irrumpe en los aforismos. El yo se introduce en un justo medio precisamente entre Dios y la bestia, un yo doblemente moderador. El motivo del intermedio es fundador también en las primeras líneas del Criticón, entre ambos mundos, en medio de inmensos golfos. Hay una sintaxis, una escritura de la mediocridad, de la medianía, ¿no? El principio de razón define propiamente la prudencia. La quimera y la regulación de la imaginación confirman esta labor equilibrada de la razón. La crítica de la imaginación muestra la necesidad para Gracián de reformar, como dice, el concepto, regular con la realidad el concepto precisamente, para concebir de sí y sus cosas cuerdamente. El desengaño comienza en esta etapa del oráculo manual. En el aforismo 194, sirve de tormento a su imaginación vana el desengaño de la realidad verdadera. El desengaño es un pequeño tormento. Pues, si bien Gracián ofrece una reflexión original sobre el achaque, el defecto, el hierro, pues, porque dice precisamente todos los hombres hierran, no es el suyo un discurso habitado por una miseria o un irreductible. Una progresiva conquista de la individualidad se afirma en un movimiento resumido en un vencerse y no depender, con un léxico de la dependencia bastante persistente en el oráculo manual. A veces sufrimos más de quien dependemos, dice, que importa para el ejercicio de vencerse. Dependen las cosas de contingencias y de muchas, y así es rara la felicidad de salir bien. Lo más y lo mejor que tenemos depende del respeto ajeno. La autarquía, la idea de un contento, digamos, contenido en la sobriedad, se materializa en la época en representaciones de los filósofos en la pintura del siglo XVII. No, dejo de lado este tema que está bien conocido en torno a la pintura de Velázquez, ¿no? Que el escritor Antonio Ponce, en su viaje a España, habla de Velázquez como de un filósofo, fue erudito y filósofo, una percepción de Velázquez filósofo. Esta línea de reflexión sobre la insistencia en la dependencia e independencia, mediante la cual se define la identidad moral del sabio y de la persona, también nos llama la atención en cuanto a la aparición de una actitud de indiferencia estoica que se formula también a través de aforismos como el 122. Ni es la peor regla del vivir, el dejar estar. Esta noción de indiferencia asumida, concedida, que puede reflejar la idea renacentista de la sprezzatura, de la nonchalance, declara la necesidad en el trato humano de un pacifismo emocional, de un paréntesis propicio a asegurar la salud de la prudencia, como dice también Gracián. De la misma manera se observa otro movimiento de retroceso, de distancia, con el saber negar. No todo se ha de conceder, ni a todos.
tampoco tanto importa como el saber conceder y en los que mandan esa atención urgente. O el saber abstraer que insiste en semejante actitud. Gracián insiste en varios aforismos sobre el no, lo que para él es la negación, para valorar la afirmación, el sí, el intento valiente, en cambio, para conseguir lo que se busca. La indiferencia, término que tal vez requiere cierta modulación, rige la espera, nunca apresurarse ni apasionarse. Recomienda a Gracián caminar por los espacios del tiempo, aforismo 55, porque la prisa es pasión de necios. Los espacios del tiempo preparan el encuentro heroico con la ocasión, más que el reflejo de una ansiedad, de una suspensión de la determinación. La indiferencia cobra así una función contrastiva. Contribuye semejante indiferencia, fingida y calculada ciertamente, a prestar más atención al presente, al detalle, fundamental para la economía de la acción prudente. Entonces, esta reflexión arrimada al concepto de indiferencia constituye un enlace más con la moral estoica y conduce inevitablemente a considerar otros componentes de esta misma ética en Gracián, la idea de contento, el contento y la consideración de los bienes. Para terminar, destacaría todo el interés que podría encontrarse en actualizar esta reflexión antigua sobre la sobriedad, ¿no? De importancia si se considera la actualidad del estoicismo y del barroco. Los textos del barroco, la producción literaria de Quevedo, Góngora, de poetas como Francisco de Rioja, como Fray Luis de León, Andrés Fernández de Andrada, el autor de la bellísima epístola moral a Fabio a inicios del siglo XVII, declaran con variantes de tono un común desprecio hacia las riquezas. Sería una contradicción más con esta exuberancia del barroco que representa canónicamente el siglo de oro. No sin relación con lo anterior, vuelve como un motivo persistente el hierro, con todas las ortografías admisibles, con ecos indudables al imaginario bélico del siglo de oro, aludiendo con esta expresión al magnífico libro de Fernando Rodríguez de la Flor, de Son de Flandes. La actitud triunfante del barroco no excluye el surgimiento de una reflexión profunda sobre la precariedad, la vanidad, el exceso de las riquezas como causa de la ruina de las repúblicas, como lo formula Saavedra Fajardo en un escrito de 1610. Los factores económicos cruzan la reflexión moral y apelan entonces a un examen detenido en la actualidad de las ideas formuladas al respecto en el barroco, con el objetivo de considerar los textos en su contexto. Bueno, quisiera terminar concluyendo con esta reflexión, ¿no? que es muy importante en el ensayo de José Antonio Maravall al respecto. Diagnostica en esta ambivalencia que acabo de subrayar entre riqueza y meditación sobre la precariedad de los bienes y el llamamiento a la sobriedad, que por supuesto se inserta en
un contexto de publicación de textos políticos que alertan sobre la necesidad del gasto, de la reducción del gasto, particularmente los textos políticos, los dirigidos a Felipe IV. José Antonio Maragall diagnostica un conflicto de fuerzas antagónicas características del barroco, unas fuerzas de avance por un lado, contrarrestadas por una reacción arcaizante, como lo dice, cito. Es el espectacular y problemático desajuste de una sociedad en cuyo interior se han desarrollado fuerzas que la impulsan a cambiar y pugnan con otras más poderosas, cuyo objetivo es la conservación. Entonces, esta constatación, esta conclusión es muy significativa de todo el conflicto que encierra el barroco. Y me ha llamado la atención la lectura reciente de un historiador de las ideas húngaro, Ferenc Örscher, tal vez pronuncio mal seguramente, que presenta un análisis de la noción de prudencia titulado A Political Philosophy of Conservatism, Prudence, Moderation and Tradition, que analiza la prudencia como característica de un pensamiento conservador, que se sustituye en este caso a la virtud de la justicia, que corresponde a este otro movimiento antagónico. Las fuerzas de movilidad explicarían entonces la persistencia de un discurso y valores que vieran hacia el pasado. Está ahí toda la contradicción del barroco, su sentido para nosotros y su utilidad también para el futuro. Muchas gracias. Esta conferencia en la que ha recogido muchas cosas, ¿no? Abrimos una discusión, ¿cuánto tiempo? ¿Media hora? Bueno, muchas gracias ante todo por la decisión y claridad de esta conferencia, ¿no? que acaba con mucho brillo, ¿no? nuestro simposio. He estado pensando todo el rato y te lo iba a preguntar más tarde, ¿no? en la cena, pero ¿por qué no aquí? Si la prudencia, ¿qué piensas, ¿no? acerca de si la prudencia en Gracián y todo este elemento estoico, ¿no? Esta indiferencia, esta lejanía con esto impide que haya ahí un tipo de tragedia, una tensión trágica, porque, bueno, había un artículo tuyo que recuerdo que se titula La ilusión de lo trágico, donde decía que incluso Cervantes, allí donde no acaba una historia de un modo fatal, está haciendo algo trágico, ¿no? Pero eludiendo la expresión explícita de eso, ¿no? Bueno, en fin, ¿qué piensas sobre ese asunto? Muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, sí es verdad que hemos visto ayer con la magnífica ponencia de Javier el dramatismo, la dramatización, la teatralidad también
que está presente en el Criticón acerca del desengaño. Sin embargo, me parece que la prudencia requiere una atención al tiempo, porque la perspectiva de Gracián es la acción, la capacidad de actuar en el adecuado momento, en la ocasión, sin perder tiempo. Puede ser un poco contradictorio con lo que acabo de mencionar, pero estos espacios del tiempo, ¿no? También aparecen controlados. No dejan que la mente vaya a evadirse. Tal vez con la ficción del Criticón tenemos todo el tiempo por delante a lo largo de la novela, pero hay una dimensión muy estimulante, positiva, finalmente, bueno, que al menos lo veo partiendo del texto, ¿no? En el cual la acción minimiza la desesperación que podría volverse dramática y paralizante, y que se encuentra en muchos de los textos de la época, de literatura espiritual, de meditación sobre la vanidad, sobre la ruina inminente, ¿no? de las cosas. Gracián no se detiene, o sea, no se detiene en exceso sobre estos elementos dramáticos. Pues Antonio. Bien, muchas gracias. Coincido con Luis. Como felicitamos por haber tenido esta magnífica exposición como final de estas jornadas del simposio. Me llama mucho la atención, ¿no? que al final haya recogido esa interpretación de la prudencia, que me da a entender que es una posición conservadora, ¿no? En una época, además, como es la nuestra, donde nos tenemos que exigir mucha prudencia. Por otra parte, me acordaba también cuando estaba haciendo un recorrido de tu exposición, con las lecturas e interpretaciones que se han hecho de Gracián en su complejo, de muestra, etc., de otro gran pensador, también muy afectado por el estoicismo, muy influenciado, que es Spinoza. Y el lema de Spinoza era caute, igual, la prudencia. Y Spinoza no es ningún retrógrado, todo lo contrario. Y pienso que Gracián tampoco. Otra cosa es, bueno, qué lecturas se hagan desde nuestro contexto hacia el suyo. Es verdad que, como decíamos esta mañana también, igual que otros en aquel momento era muy posibilista, ¿no? Por esa atención a las circunstancias. Pero hay un elemento fundamental en su prudencia, que además, por otra parte, hace evidente lo que señalabas al principio de esos títulos de la obra de Gracián que distorsionan por completo su sentido, un sentido economicista, del éxito empresarial o de que fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque la prudencia no se agota, tiene un componente de cálculo, pero no se agota en estrategia. Eso es fundamental, ¿verdad? Y además en Gracián y en otros, incluso en Saavedra Fajardo, que estaba fajándose de continuo en la vida diplomática y como político, ¿verdad? En ese final de la monarquía hispánica que se veía venir y era muy difícil. Y además en esa tensión entre, digamos, esa exigencia ética y ese dispendio económico, esa grandiosidad mencionado, comentando también a Malabás, ¿no? Es decir, esa espectacularidad del poder que se afirma con toda su fuerza y que iba siendo un gigante con pies de barro,
¿Ya? Bueno, pues justo en ese contexto, tanto Gracián como el mismo Saavedra Fajardo apelan a la prudencia frente a los excesos de la razón mental, ¿no? Una que me llama especialmente la atención por otros motivos también, ¿no? Y ahí es donde marcan además distancia respecto a Maquiavelo, al menos de las lecturas de Maquiavelo que se estaban haciendo en su momento, El Príncipe, fundamentalmente. Por eso se refugian en Tácito y en el tacitismo, ¿no? Para no verse enredados en una visión del poder y de las técnicas del poder que acaban metidas en puro cálculo sin ningún límite moral. Entonces, la prudencia no solo en el ámbito personal del cuidado de sí, de quien aplica la razón de Estado a sí mismo, como propone Gracián, porque en el plano político se convierte en la razón de Estado, ¿verdad? Sino que en el mismo ámbito político, el Saavedra Fajardo, metido en ello, por ejemplo, Gracián con más distancia, pues pone el límite a la estrategia, y es un límite moral, ¿verdad? Es decir, digamos, en Gracián está claro, no propugna ningún moralismo político, que sería a lo mejor la posición tradicional de estos sectores que se actitud contra la que enfrentó Maquiavelo. Pero sí propugna lo que podríamos decir una política moralmente orientada, ¿verdad? Y es ahí donde la prudencia, digamos, pone un límite a verse reducida a cálculo estratégico sin más. Hay un componente de cálculo, porque si no se estrella uno contra la realidad. Incluso los objetivos de justicia, según la cita que ha mencionado al final, se verían traicionados o perjudicados si no hay un componente de prudencia y de prudencia política en el plano del poder. Entonces yo creo que esa es una vía interesante para subrayar ese componente de Gracián y de otros, ¿verdad? Y además que nos da a nosotros, digamos, una manera de activar esa prudencia en un contexto donde se sigue ejerciendo la razón del Estado, a veces de una manera absolutamente libre o más allá, sin contemplación ninguna de que tenga incluso a la basura. Somos el 4% de la que la audiencia se acabe. Sí tener una idea más completa de la vida en esta zona. Emergencias está ahí al lado. Sí. Emergencias. El aeropuerto está. Sí, pero nosotros estábamos antes. Muchas gracias por tan magnífica exposición que nos da una panorámica en torno a Gracián y a la Marruecos, pues riquísima y que nos abre muchas perspectivas. Mientras que alguien más se decide, si quería hacer una pregunta. Sí. Miraba. Te referías a la recepción ilustrada de Gracián y a cómo lo toman como un pensador, bueno, pues especialmente quizás adecuado a lo que ellos esperaban encontrar para fortalecer una visión de la filosofía pues, crítica con el sistema o un pensamiento más libre. Entonces, por un lado, te quería preguntar si eso pudo tener que ver en la escritura aforística, especialmente, pensando en el cálculo manual o en la prudencia de y luego si ahí se trataría quizás pues, precisamente del carácter ensayístico que pudieron encontrar los ilustrados de los escritos de Gracián. Ensayístico en el sentido, bueno, pues el ensayos de Montaigne, de un pensamiento, bueno, pues crítico con el sistema, con una forma de pensamiento como de Adorno, ¿no? La forma crítica por excelencia está en el ensayo, ¿no? Si de algún modo vieron en Gracián también, bueno, pues una encarnación, podemos decir, del espíritu del ensayo que iniciara Montaigne. Sí, es interesante esta pregunta que tal vez podría sin dar lugar a mirar
más precisamente la recepción también de la lectura de Montaigne en Alemania en la misma época, ¿no? Un estudio un poco comparado. El aforismo sí, absolutamente, por supuesto, dado el hecho de que, por una parte, el descubrimiento de Gracián, como lo muestra el ejemplo de Tomasius, que cita a Gracián en su lección, ¿no? El aforismo se permitía, se ofrecía como una posibilidad de disponer de lecciones, una moral disponible, accesible rápidamente para esta formación de políticos o juristas, etc. Y también los aforismos de Gracián es un estudio que se ha hecho de cómo aparecieron, por otra parte, fuera del contexto filosófico de Tomasius, aparecieron en manuales de aprendizaje del español en Alemania en el siglo XVIII, y la estructura breve facilitaba, ¿no?, también la presencia de Agustín. Si no hay ninguna pregunta, yo creo que muchas gracias por la conferencia, me ha parecido deliciosa en el fondo y en la forma, por el análisis detallado, por esa explicación de la recepción, de integración y esa vuelta, ¿no? Me parece muy interesante esa propuesta final de intentar rescatar a Gracián para las nuevas generaciones. Los que estamos en contextos educativos muy cercanos sabemos de la necesidad de todo eso. Y eso requiere una propuesta y una lectura como muy positiva de Gracián. Y ahí me parece que hay unas líneas que son como muy interesantes y que ha señalado que vienen de su propia recepción con el estoicismo. La idea del contento me parece que es muy necesaria hoy día. La idea de la sobriedad, esa idea de las relaciones como interdependencia, la amistad, temas filosóficos de la tradición y que a veces los dejamos atrás y que yo creo que en el contexto de ahora son muy necesarios. Entonces creo que ahí hay una línea que se abre de lectura gracias de los tiempos presentes. Y la pregunta que quería hacerte, se ha señalado aquí también que el barroco, además de esta propuesta positiva, lleva dentro de sí una cierta nihilidad, ¿no?, una cierta energía nihilificadora, ¿no?, como creo que dice Fernando de la Flor, ¿no?, que él analiza a través de los afectos tristes, y del campo imaginario que estos crean. Yo creo que en nuestro barroco esa nihilidad está, en el barroco clásico, está muy presente sin que eso sea nihilismo. Y la pregunta es, en nuestra época, cómo hacer compatible esa lectura positiva de Gracián con estos elementos, contando también con esa energía, ¿no?, que nihilificadora, ¿no?, que yo creo que también es muy necesaria sin que nos lleve al nihilismo, ¿no?, o si ya eso ya no es posible, justamente porque el nihilismo, digamos, que es la forma consumada de nuestro pensamiento y también lo vemos. Muchas gracias por esta pregunta que bueno, no sé si mi respuesta te parecerá satisfactoria, pero
el barroco es dialéctico, o sea que está hecho de sombras y luces, de claroscuros, o sea que esta sensación de negatividad está forzosamente presente, bueno, por muchas razones, incluso políticas, espirituales, ¿no? La meditación de los textos ascéticos, incluso anteriores, bueno, tiene este componente dialéctico que hace que ambos aspectos contrastados, contradictorios, ¿no? Que son el propio, que definen el propio, esta concordia discourse del barroco, y no pueden evitarse, ni tampoco eludirse precisamente. Y en eso esta actualidad del barroco es particularmente estimulante para pensar cualquier contexto de crisis. Muy bien, ¿hay alguna cosa más? Vale, pues si no, te damos las gracias de nuevo, Karine. Gracias. Y un aplauso y despedir. Gracias desde Buenos Aires, muchas gracias a todos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Encantado de las vacaciones que hemos tenido, sí, del intercambio, ¿no? Y bueno, perfecto, muchísimas gracias. Nos encontramos. siempre. Adiós, Luis. Hasta la próxima. Adiós, buenas tardes. Bueno, digo, no había pensado nada, que a mí estas situaciones, pues digamos que no son las que más me hacen hablar. Bueno, lo que se me ocurre es decir que los que tenemos esta profesión o esta vocación que es la filosofía, pues sabemos muy bien que nos conduce a la soledad, porque el simposio, ¿no? El simposio, pues desde el principio de la filosofía, la reunión, el diálogo, etc., el contrapeso necesario, ¿no? Que, bueno, pues a veces es complicado, es difícil, ¿no? Porque ya el intercambio con el otro siempre es complejo, ¿no? Pero yo creo que es completamente, pues, absolutamente necesario en nuestra disciplina escuchar al otro, escuchar su lenguaje, su posición, su punto de vista, ¿no? Y, en fin, yo estoy muy contento de que haya salido todo de este modo. Ha habido algunos errores, por supuesto, que ha sido muy denso, entonces nos hemos cansado mucho, pero bueno, la próxima vez pues mejoraremos. Y, en fin, le damos muchas gracias a nuestros invitados por haber estado aquí con nosotros, ¿no? Eran completamente imprescindibles y tanto, ¿no? Pues que vienen de España o de Europa y como a los que vienen de ultramar, ¿no? De Plus Ultra, ¿no? Que en esa medida pues se pone de manifiesto cada vez más, quizás que aunque tengamos respuestas distintas, ¿no? Allá y acá, pues está absolutamente claro que tenemos problemas comunes, ¿no? Que el presente
pide también, ¿no?, que nos vinculemos en nuestra diferencia. Muchas gracias también a María Pérez, porque allí, ¿no?, que ha sido la que se ha ocupado de todas las cuestiones técnicas, ¿no? Y ese trabajo no se suele ver, pero es muy intenso, ¿no? Ya está desde por la mañana aquí hasta que nos vamos, y con una paciencia asombrosa. Y en fin, a todos los que han asistido también, muchas gracias por acompañarnos.